hermano Rogelio para que podamos avanzar en esta parte, seguir avanzando en nuestra formación. Así que, paz y bien, hermano Rogelio, ¿cómo está? Paz y bien, hermana. Paz y bien. El Muy micrófono está bien. ¿Ya comienzo? Sí, hermano, ya estamos 13 personas, arránquese. Bueno, pues paz y bien a todos, hermanos. Paz y bien. Espero que su semana haya estado bien, que haya estado tranquila, todo en orden, y si no está en orden, pues ya se pondrá en orden. Esperemos. Y pues bueno, pues vamos a continuar con nuestras formaciones. Hoy vamos a abordar un tema un poquito ya más específico dentro de los lineamientos que me propuse para llevar pues un control de estas formaciones, ¿no? Ya hemos hablado de las emociones, de la autoestima, ¿no? La otra sesión, pues vimos la salud mental, ¿no? Cómo debería ser de forma positiva, para que pues vayan cada vez empapándose un poquito más de la perspectiva psicológica en el desarrollo humano. Pues hoy, hermanos, vamos a ver algo bien interesante y muy importante que les va a servir mucho para seguir comprendiéndose a ustedes mismos y a su prójimo, ¿no? Vamos a ver la antropología del ser humano. Esa va a ser nuestra formación de hoy, la antropología del ser humano. ¿Qué es esto? Bueno, la antropología, hermanitos, es una ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Miren qué bonita ciencia, ¿no? Es la encargada de la investigación del ser humano como tal, de la cuestión antropológica, ¿no? Pero es una ciencia como tal, formal, y no nada más del ser humano, sino también de la física, de los aspectos físicos, de las manifestaciones sociales, y lo que implica del ser humano. Por eso siempre luego cuando me refiero de bases antropológicas es pues la existencia del ser humano, ¿no? Todos nuestros ancestros primitivos, ¿no? Esa es nuestra base antropológica, ¿no? Del ser humano. Hay otra palabra que se llama antropofagia, ¿no? O que es cuando las personas comen seres humanos, ¿no? Entonces, todo el término de antro es pues ser humano, ¿no? Hay una película, tal vez ya la hayan visto, que se llaman los sobrevivientes de los Andes, que fue cuando se estampó el avión y tuvieron que comerse, pues a los, pues que se habían muerto, los cortaban y a comerlos, porque pues era una forma de sobrevivir a ese evento catastrófico, ¿no? Quien no la haya visto, véala, está muy interesante, ¿no? Cómo se estrelló ese avión y pues tuvieron que recurrir a la antropofagia, ¿no? Hay otros dos términos que también son buenos para que lo recuerden, tal vez ya los hayan escuchado: filantropía y misantropía. La filantropía es el amor por el ser humano, el amor por el ser humano. Esos son filántropos.
las personas que aman al ser humano, que son muy dadivosos, muy lindos con las personas. Y misántropos, pues es lo contrario, personas que odian a los seres humanos, personas que no les gusta el ser humano y hacen cosas para lastimarlo. Esos son misántropos. Entonces, estos dos términos, pues también son necesarios para el contexto que vamos a ver, ¿no? Y justamente es cómo se empieza a dar esta función del ser humano, ¿no? Que la pregunta interesante aquí, hermanos, es cómo una persona llega a ser filántropa y cómo uno llega a ser misántropo, ¿no? Porque no es de que nazcan así, ¿no? Algo los modifica para convertirse en ello, ¿no? Tal vez aquí en las formaciones de mis otros hermanos que les han, sus formadores, yo creo que ya han escuchado el término de la metanoia, ¿no? Que justamente es un cambio, pero ese cambio se da por algo y viene de la base antropológica, ¿no? Viene desde una postura de formación antropológica. Pues justamente es lo que vamos a ahondar para que ahorita se den cuenta por qué tenemos estas formaciones. Es porque tenemos que formarnos, tenemos que dirigirnos, ¿no? Fíjense que me gustaba mucho, me sigue gustando mucho el logo de mi universidad, porque el logo de mi universidad era formar para la vida. Esa era su filosofía de la institución, formar para la vida. Entonces, nosotros nos estamos formando para la vida, ¿no? No piensen que porque ya tengan tantos años, ya la vida se está acabando, no, o sea, la vida sigue y hay que seguirse formando, hay que seguirnos actualizando, pero cada vez conocerse más ustedes en estas bases del conocimiento humano. Entonces, eso es lo que vamos a abordar hoy, hermanos, la antropología del ser humano, para ir. Salud, hermana. Ay, ¿Alguien, perdón. alguien se está acordando de usted? Cuidado, cuidado. Cuidado con que tenga alguien que se acuerde de usted. Vámonos entonces a nuestra presentación. Dejen, aquí la tengo lista. Y dejen ver para compartir la pantalla. Entonces, hermanos, pues es un tema, no lo voy a hacer tan profundo, ¿no? Pero sí necesito que vayan empapándose de esto. Y y va a ser muy, muy padre. Entonces, hermanitos, dejen hacerlo grande. Sale, pues, ¿ya la ven? Ok, hermanito, entonces arrancamos. Entonces, acuérdense, hermanitos, ¿qué es la antropología? Ciencia que estudia aspectos físicos, manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas, ¿no? Hay muchas otras más. Hay muchas más vertientes de esto. La sociología también es la que estudia los fenómenos sociales. La psicología social, también hay algunos colegas que están dedicados a la psicología social, que pues estudian muchos rasgos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva es entender por qué somos diferentes en nuestras culturas. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué hablamos de forma diferente? ¿Por qué pensamos de forma diferente? ¿No? Entonces, eso es para entender, ¿no? Por ejemplo, antes de empezar. Bueno, ahorita, bueno. Primero dejen, no sé decirle la historia del hombre, porque si no, me voy a ir a harina de otro costal. Entonces, durante el siglo XIX, la llamada entonces antropología general incluía un
amplio espectro de intereses, desde la paleontología del cuaternario, o sea, justamente la parte de escarbación, búsqueda de restos, de vestigios antropológicos, ¿no? Que la paleontología es la ciencia que estudia los restos mortuorios, ¿no? Y del cuaternario, pues es el periodo, ¿no? Al folclore europeo, pasando por el estudio comparado de los pueblos aborígenes, que acuérdense que es la historia, ¿eh? O sea, ahorita vamos a ir desde la historia. Fue por ello una rama de la historia natural y del historicismo cultural alemán que se propuso el estudio científico de la historia de la diversidad humana. Tras la aparición de los modelos evolucionistas y el desarrollo del método científico en las ciencias naturales, muchos autores pensaron que los fenómenos históricos también seguirían pautas deducibles por observación. Entonces, esto es el inicio de la antropología. Antes, pues la antropología mezclaba muchas cosas, ¿no? Por eso hasta la paleontología la mezclaba, ¿no? Y acuérdense que esto es muy importante. Ya se los he dicho en algunas formaciones, pero nosotros somos seres históricos. Nosotros tenemos historia, individualmente y colectivamente. Somos seres de historia. Por eso les decía, cuando uno muere, está la tradición de poner un epitafio, ¿no? Entonces, se les pone ahí, ¿no? Algo que reluzca de esa persona, puesto que es histórico, ¿no? Entonces, es como ¿cómo es ahorita lo que dicen, ¿no? Borracha, pero buena muchacha. Ándele uno así, dependiendo de las personas, ¿no? Y es un homenaje a esa persona. Es un homenaje porque somos historia. Y nuestra historia familiar también habla, ¿no? De los seres que ya no están aquí, pero uno los recuerda porque el tiempo vive en la memoria de las personas. Eso es algo bien interesante, ¿eh? El tiempo va a vivir en la perspectiva de los recuerdos. Y eso va a ser diferente. Sí, señor, que le vaya bien. Entonces, qué gran perspectiva de, como seres históricos, ser memorables. El paso a la historia no es solamente para las personas egregias, para las personas que son grandes, enaltecidas, ¿no? Nosotros también tenemos nuestro paso a la historia. Le digo, la historia de la familia, de nuestra propia familia, ¿no? Y eso es algo bien bonito. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la historia. Decía una perspectiva filosófica de de Nietzsche. Quien le interese la lectura filosófica nietzscheana, pues se las recomiendo mucho. Un libro que se llama el Ese Homo, ¿no? Pues bueno, Nietzsche fue el que comenta la frase de Dios ha muerto en una perspectiva existencial, ¿no? Pero fíjense que lo interesante de él era que él proponía dos tipos de personas en la sociedad. Unas personas que se le llamaban los superfluos y las personas históricas. Entonces, ¿qué les quiero entender con eso? Él decía que hay personas que si llegan a morir van a alterar a la sociedad y hay personas que su muerte iba a pasar de forma intrascendente.
Y es como por un ejemplo, ¿no? Se muere el presidente y pues va a haber una movilización enorme, ¿no? Pero tal vez la muerte de uno, pues ni por enterado las demás personas, ¿no? Nada más la familia. Pero no quiere decir que no seamos importantes, ¿no? Porque la importancia es la que uno le da a su historia. Y yo por eso les digo ahorita que su historia de vida es tan importante como la de un presidente o la que sea, porque somos históricos, ¿no? Hay un buen ejercicio existencial que es justamente escribir las memorias de cada persona, ¿no? Si alguien quisiera hacerlo, sería buen trabajo existencial de escribir ciertas memorias de su vida para que los que continúen recuerden de su puño y letra qué vivieron en este mundo. Y es interesante, ¿no? Para que la existencia no nos coma. Entonces, que le interese ese, me dice y les digo cómo hacer este proceso de memorias históricas del ser humano. Entonces, hermanos, esta es la historia, ¿no? Cuando quisieron poner en una ciencia la historia del hombre, ¿no? Entonces, hermanos, vámonos a una parte antropológica del ser humano, ¿no? La teoría del desarrollo del hombre, de las historias. Acuérdense que toda esta perspectiva la vamos a ver desde el punto de vista de antropología como ciencia, ¿no? La perspectiva acuérdense que ya les había dicho que antes nuestros antepasados, nuestros aborígenes, vivían en cuevas, ¿no? Y en esas cuevas, pues estaba oscuro. Entonces, por eso nosotros le llegamos a tener miedo en alguna parte de nuestra vida a la oscuridad, porque es una parte de memoria genética heredada, ¿no? Entonces, origen del hombre. El origen del hombre está referido al origen o comienzo de la especie humana. Remite a dos perspectivas muy distintas, ¿sale? Antiguamente y durante la mayor parte de la historia de la humanidad, que es la visión mítica y religiosa y la antropogonía, ¿no? Fue la más aceptada a pesar de no contar con pruebas físicas y concebibles en general. El origen del hombre como un acto de voluntad de uno o varios dioses. Sin embargo, gracias al desarrollo de la ciencia, se produjo un cambio de visión y actualmente el punto de vista universalmente aceptado es la visión científica que sitúa a la especie humana como una más en la evolución biológica de los organismos vivos de la Tierra. Aunque los detalles de este origen y evolución son sujetos de estudio e investigación constante de las múltiples disciplinas científicas, ¿no? Por eso les digo, hermanitos, les estoy dando una visión antropológica, ¿eh? No se me vayan a empezar a alborotar el gallinero por ciertas cuestiones, ¿no? Porque es antropología, ¿no, hermanos? ¿Se acuerdan que les había comentado, y si no les refresco las memorias, que nosotros como seres humanos históricos tenemos bases fundamentales de historia? Yo creo que si alguien de ustedes me contara con qué lo espantaban de niño, sería algo bastante bueno. Si alguien me quiere contar ahorita, y me gustaría saberlo porque es memoria histórica, ¿cómo los espantaban de niños? Porque obviamente los tiempos cambian, ¿no? A mí ya no me espantaron con el coco, ¿no? Entonces, pero los tiempos van fluctuando, ¿no? Entonces, quien quiera compartirme ahorita con qué lo espantaban de niño, estaría excelente, quien quiera, y les voy a explicar por qué. A mí me espantaba mi mamá con que si me salía se me iba a llevar el ropavejero.
Ahí está el ropavejero. Ok. ¿Nada más con esa hermana? ¿Con el ropavejero o también con No, el coco? no, también luego cuando me iba con mis primas, y que me decía, eres muy metiche y Dios no te va a cuidar. En tu casa sí te cuida, afuera no. Ah, Entonces mira qué casi ya no podía salir, o sea, no me dejaba salir así a las casas. Ok. Pero usted tenía miedo. Sí, Ah, entonces sí fue algo traumático, porque entonces ya no salí. sí. Ah, mire, eso es algo interesante. Qué Ujú. interesante, ¿no? Y qué malvado al final del día. Qué malvado. Pero ahorita ya no le tiene miedo al ropavejero, ¿verdad? No, al ropavejero no. Ah, bueno. No vaya a gritar y se me vaya a esconder. Solo al chisme, porque luego digo, no, mejor ya no voy, porque soy muy chismosa y no me vayan a dar en Ay, problemas. todavía sigue creyendo, dice, mejor tengo cuidado con el chisme. Por si es verdad o es mentira, mejor me limito un poquito. Ah, bueno, muy bien, hermana, muchas gracias. Ok, ok. ¿Alguien más me quiere decir en esta perspectiva cómo lo espantaban de niño, de pequeño? A ver si alguien más se anima. Pues es muy común que nos espanten con, bueno, a mí, eh, con, no sé, con las brujas. Me acuerdo que cuando iba a la casa de mi abuela en Hidalgo, mi Aquí abuelita está. decía que no saliéramos en la noche porque la bruja nos iba a llevar, ¿no? Y nos contaba la historia de que las brujas se hacían serpientes para robarse a chuparse a los recién nacidos y lo de las bolas de fuego que se veían en los cerros y que había que dormirse con unas tijeras abiertas abajo de la cama, abajo de la almohada para que la bruja no nos llevara y pues eso, con la bruja y los fantasmas. Ok, interesante, hermana. Ok, es la parte mística, ¿no? Ok, hermana, gracias. Ok, ¿alguien más que quiera compartir otra historia de niños de espanto? Bueno, pero más bien como agregando un poco a eso, por ejemplo, a mí no me gusta ir al pueblo, bueno, a la casa de mi abuelita, porque pues fue tanto y tanto que sí me generó como cierto rechazo a ir a Hidalgo, ¿no? Ah, mira, sí, Ajá, hermana. así Ajá. como que no me gusta estar allá, porque aparte me decían también de un fantasma, de un general y que no sé qué, y así, o sea, bien tétrico el asunto. Entonces, yo sí identifico que todo eso que me contaban sí me generó como un rechazo slash trauma y no me gusta ir al pueblo de Ujú, mi abuelo porque es como muy místico de fantasmas y cosas así, entonces como que no me gusta ujú. ir. Así es. Ah, hay que ir, pero con un equipo de extra normal. A ver qué pasa. Que la única bruja que voy a encontrar ahí va a ser una señora ahí cualquiera. Sí, sí, ¿no? Pienso porque va a andar brujo de que no tiene dinero. Sí, claro. Ay, ok, hermana. Pero fíjate, es lo mismo. Ya ven cómo vamos armando un poquito el rompecabezas. También la hermanita, Pili, tuvo una cuestión traumática con respecto a ese pueblo, por las historias, ¿no? Entonces hay una parte que sí hay una afectación, ¿no? Rogelio, Mande, adelante, mira, hermano. allá en el pueblo de mi esposa es una Sí. ranchería y, y donde vive mi suegro, donde vive mi cuñado, pues tiene una distancia como de unos 150 metros. Y en la casa de mi cuñado decían que los tanques del gas se movían y que arriba en la azotea había muchos ruidos y le dijeron a mi cuñado que eran los duendes, que les pusieran unos dulces y se quitaban. ¿Y qué crees? Compraron unos dulces, se los pusieron arriba en la azotea y santo remedio. ¿Cómo ves, Rogelio? Los más baratos. Y dejaron de escuchar los ruidos, ¿eh? Y todo el mundo estaban espantados y no, mira, son los duendes, pero no pasa nada, les compras unos dulces corrientes, se los pones arriba y santo remedio. Y así fue como se quitaron esos ruidos,
¿Cómo ves, Rogelio? Ok, qué interesante. Qué Bueno, interesante. yo quiero platicarte algo. No, pero ese no fue miedo que me infundaron, sino en la casa donde yo vivía, se oían como que se tiraban canicas. Ujú. Entonces, nunca supimos por qué, pero a mí mucho tiempo me daba miedo estar sola en la casa, en cualquier casa, porque cualquier ruidito me asustaba. Ujú. Ah, ok, miren qué interesantes. Bueno, esa la que cuenta el hermano de los duendes, de los dulces, pues está interesante, ¿no? Eh, Porque pues ya en cuestiones reales, pues ya nos tendremos que ir a la perspectiva de la metafísica, ¿no? En cuestiones ya pues, paranormales de ciertas situaciones, ¿no? Pero esto que me están contando, les digo, es muy interesante porque es nuestra perspectiva mística del ser humano, ¿no? Tal vez alguno de ustedes escuchó la leyenda de la serpiente esta de la cincuate o de la cincuate. ¿Alguien la conoce esa historia? Que es justamente mexicana, una leyenda de esa viborita. Sí, es la leyenda mexica que dice que esa víbora, Uh-huh. ¿sí me escuchan? Sí, sí, hermano. Que dicen que esa era una víbora que se aparecía cuando una mujer estaba amamantando a su hijo y se pegaba a su pecho y succionaba la leche y pues obviamente el bebé podía morir después, ¿no? Sí, esa es la leyenda de esa víbora, es una leyenda mexica. Sí, así es. Cultural, ¿no? Sí. Entonces, pues, imagínense cuántas mujeres lactantes, pues, tenían temor de que viniera la serpiente, ¿no? La viborita a mamar y consumir la leche materna, ¿no? Pero esa serpiente sí existe, Sí, sí sí existen, sí. existe. Sí, 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 claro. A mí Sí. me asustaban de la Llorona, Ah, mire, usted ya está más actualizada. Ya un de la poquito. Llorona. Ajá, con la Llorona, Nos ok. platicaban historias de nuestros antepasados, de que los espantaban la Llorona. Ajá, ok. Eso, de eso. Ah, muy bien. Sí, claro, sí, es una especie endémica, la cincuate, ¿no? Pero, ¿saben qué es lo fabuloso de esto, hermanos? Que cómo estamos hechos de historias, ¿no? Y de estos mitos, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar, por ejemplo, la historia de esta víbora, pues obviamente las víboras no consumen leche, ¿no? Y ni cómo olfatear al pecho materno, ni nada, ¿no? Pero justamente algo importante es la cultura de esa región, ¿no? Como decía el hermano, en el pueblo y todo esto, la hermanita Pili del pueblo, allá en Hidalgo y todo, porque nuestros antepasados son, por excelencia, personas místicas, son personas esotéricas, místicos. Entonces, por eso tantas historias, tantas leyendas, tantas anécdotas de lo que se vive. Por ejemplo, algo bien interesante, los duendes no son mexicanos, los duendes no pertenecen a aquí, lo que son mexicanos son los aluches, pero los duendes vienen de la cultura nórdica. Los duendes, las hadas, son nórdicos, pero no son mexicanos los duendes, ¿no? Entonces, eso es algo interesante, ¿no? ¿Se vinieron en un barco los duendes o cómo llegaron por acá, ¿no? En un barco, en una mochila de un extranjero. Pero eso es interesante, ¿no?
porque ahí es donde vamos a plantear en alguna clase lo que se le conoce como el mitema de Lévi-Strauss, que es nosotros estamos hechos a través de mitos y leyendas, que son constructos sociales. ¿Sí me llevan la corriente, hermanos, de que estamos hechos de mitos? Crecimos escuchando mitos y leyendas. O sea, todos pasamos por ello, ¿no? Y claro que de niños, como somos muy fantasiosos, pues hay más mística en el niño. Hay más mística en el niño. ¿Cuántos de ustedes, hermanos? Bueno, alguien también, si me quiere compartir, si alguien de ustedes tenía algún amigo imaginario, que lo veía y con nombre. Porque el amigo imaginario, sí, se articula como una parte se le conoce como en una perspectiva de alucinación, ¿no? Porque existe para esa persona, ¿no? Y es una parte de que los niños, pues somos más imaginarios. Estamos en el plano imaginario de pequeños, ¿no? Entonces, ¿alguien tenía algún amigo imaginario o no? No. Yo sí tenía uno, se llamaba el Señor Invisible. Ok. ¿Y lo veías? No, no, sabía que estaba ahí, pero nunca llegué a verlo. Sabía que era azul, pero no así como que hay. Tengo exactamente su forma, ¿no? Ajá, ok. Ujú. Como una parte como de sombra. Ajá. Ok. ¿Y a los cuántos años desapareció, hermana? Todavía no, no es cierto. Ay, ya sé. Ay, ahorita sí. Dices, aquí está conmigo viendo la Aquí está formación. conmigo. Es tu ángel de la guarda. No, sí desapareció. Ayer desapareció apenas. No, Apenas. desapareció como a Yo cuando me tomé mi pastilla para el esquizofrenia desapareció. No, desapareció como a los 7 años. Ok. Y luego regresó y se fue como a los 9. Ah, mira, qué interesante. Ujú. Qué interesante. Sí, se le llaman soportes emocionales, ¿no? Y hay otro que quien quiere hacer memoria, hay algo que se le conocen como objetos de latencia, que son peluches, cobijas, algo que ustedes lo traían cargando. Puede ser un mono, algo que desde pequeños ustedes, si no tenían su peluchito, su mono, algo, se ponían nerviosos, ¿no? O se ponían intranquilos. Eso se llaman objetos de latencia, que es que ese objeto le vas a depositar tu confianza y te va a acompañar en un transcurso de tiempo en lo que te fortaleces emocionalmente, ¿no? Entonces, o se le conocen como objetos transicionales, ¿no? Porque te va a ayudar a la transición de niño a un niño con pensamiento formal, ¿no? Entonces, si alguien también quiere compartir si tuvo algún mono de transferencia, que hay personas que hasta les daban de comer a los peluches y ya, pobre peluche ya tenía su boquita toda dura de que pues no come y lleno de comida, de sopa. Entonces, los vestían, los bañaban, ¿no? Si alguien tiene o recuerda su elemento transicional, estaría muy bonito que lo comparta, ¿no? Rogelio, ya parece chiste, pero yo tengo uno. Bueno, ya no lo ocupo como algo de apego. Bueno, un poco sí a veces. Ah, mira, sí, Pero tengo un elmo que me trajeron los Reyes Magos. Para los que me conocen saben que me gusta mucho Elmo. Entonces, que me trajeron como a los 7 años los Reyes Magos y todavía lo tengo. Y mucho tiempo fue mi mejor amigo. Mucho tiempo. Entonces ahora ya lo guardo, pues, pero ya no con ese sentido de
de que es mi mejor amigo. Bueno, él sabe que sí sigue siendo mi mejor amigo, pero pues ahora ya lo tengo de recuerdo, pues. ¿No? Y el pobrecito ya está todo feíto y ahí, todo amarillento de los ojos, pero pues ahí sigue. ¿Le dabas de comer? Sí, no solo eso, lo bañaba y me lo llevaba a todos lados y le ponía ropa y le guardaba, como tenía un zipper, bueno, como una cremallera para sacarle el relleno para lavarlo. Ajá, sí. Ahí le metía cosas también, cosas importantes y secretas. Dice, mis pastillas para la esquizofrenia. Mis pastillas para la esquizofrenia. Ay, Dios mío. Ay, hermanita, ahora sí. Bueno, qué padre, hermana. Bueno, y sí, los elementos transicionales, lo más sano es hasta los 12 años, pero si lo mantienes todavía y hay una transferencia emocional, sí habla mucho de las emociones. Eres una persona muy apegada a las personas, porque si con el elmo tienes un apego, pues imagínate con las personas, ¿cómo no? Entonces eso es bien interesante. A ver, hermanito Cristian, adelante. Hola hermanitos, ¿cómo están? Bien, gracias, pase bien, hermano. Dime, Qué bueno. cuéntanos. Es que, ¿qué crees? Bueno, a referencia de que cómo llegaron los duendes a México, se me Ajá. ocurrió una cosa. ¿Sabes cómo? En el barco de los locos de los viernes, como nos comentabas el viernes pasado. Ándale, yo creo que uno ¿No? por ahí sí, claro, buena hipótesis. Yo creo que alguien de ellos se les escapó y nos vino para acá a traernos la historia, ¿no? Sí. No era eso. Bueno, gracias, hermano. Lo voy a tener en cuenta como una hipótesis de cómo llegar. Pero bueno, hermanitos, pues esto que les voy platicando es como parte del desarrollo humano, ¿no? Porque nosotros somos personas de apegos, somos personas de transferencias de emociones, pero algo que les quiero decir hoy y en esta parte antropológica es, somos personas místicas, somos personas que creen en perspectivas esotéricas, místicas, ¿no? Acuérdense que viene un término que se llama el sincretismo. Ese nunca se les va a olvidar ese término, sincretismo. El sincretismo es la mezcla de culturas, de religiones, de estilos de vida. Eso se llama sincretismo. Muchos, creo que tal vez muy pocos se salvaron estados o países de una colonización o de un sincretismo. No, yo creo que muy pocos, y sería bueno investigar cuáles tienen todavía raíces originales, pero todos pasaron por un sincretismo, ¿no? Y hay otro término que también acuérdense, se llama diáspora. La diáspora es un evento de algún pueblo que es la transferencia a otro lugar. Eso se le conocen como diásporas. La más grande diáspora que se vivió aquí en México fue la de los libaneses. La diáspora libanesa fue entre otros pueblos, también la diáspora judía, pero los libaneses, entre algunos de ellos, de Beirut, de Líbano, de otras partes, vinieron aquí, ¿no? Entonces se les empezó a decir la diáspora. Entonces, ¿qué implica, imagínense hermanos, una diáspora o un sincretismo? Pues una mezcla impresionante de cultura, de antropología, ¿no? En nuestros pueblos originarios, hermanos, si hablamos de la cultura huichol en específico, los huicholes, cuando ellos consumen el peyote que trae mescalina o los hongos que traen psilocibina, que son psicotrópicos. No sé si alguien de ustedes ha visto los bordados de los huicholes. Están impresionantes.
son psicodélicos. Son psicodélicos. ¿Saben? Porque ellos lo que ven en su viaje es lo que bordan. Y son preciosos. Pero ellos están bajo los efectos psicotrópicos del peyote o de los hongos. Y hay algunos otros pueblos originarios que solamente tienen el derecho legalmente de consumir el peyote. Si yo voy, pues me meten a la cárcel, porque pues, ¿por qué tengo que ir a consumir peyote, no? Entonces, no, solamente ellos tienen el derecho legal de el consumo del peyote. Entonces, esto que les estoy dando, hermanos, es una base de cómo nuestra propia cultura también es consumidora de sustancias psicotrópicas. Para la parte, ¿qué? Mística, ¿sale? Para la parte mística. Entonces, todo esto, hermanos, nos llena de un espíritu de mezcla, ¿no? De mezcla. Nuestra sangre también viene de los chamules, ¿no? Es una mezcla impresionante. Entonces, hermanos, ¿cómo negar nuestra base antropológica, no? Si nosotros somos parte de todo, tenemos parte de todo, somos un colectivo, somos un social en eso, somos colectivos, ¿no? Entonces, quien pueda, también estaría padre que le interese ver el documental en YouTube de María Sabina. Se los recomiendo, María Sabina, documental de YouTube de su vida y como curandera esotérica, ¿no? Curandera herbolaria. Hermanitos, no se me vayan a la cuestión de brujería, no. Herbolaria, ¿no? Ella era una herbolaria, ¿no? Una experta en plantas medicinales. Entonces, bien interesante, ¿no, hermanos? Entonces, les quiero dar esto porque nosotros, ¿saben cuál es el error ahorita de la posmodernidad? Que nos alejamos de nuestra raíz. Nosotros no podemos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. ¿Sale? Por eso nosotros no tenemos que negar de dónde venimos, de nuestras raíces, de que somos un pueblo mancillado. Apenas no sé si vieron que fueron los 500 años de lo que se le conoció, bueno, ahorita le pusieron el término de la resistencia, ¿no? De la resistencia. Entonces, y que pusieron la pirámide del Templo Mayor, como antes era la recreación, ¿no? Y que ahí fueron todos a amontonarse, ¿no? A ver cómo nos va con eso. Hasta decían, bueno, ya vinieron a ver a Quetzalcóatl, a ver cómo les va en el Mictlán, ¿no? De que se van para allá. Entonces, esta perspectiva de resistencia o de la colonización, hermanos, pues nos trajo muchas cosas que tenemos que saber esta base y hacia dónde vamos, cómo es nuestro pensamiento. Por eso les digo que no hay que ser indiferentes ante nuestras propias culturas. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no han ido al mercadito de la esquina y en el mercado hay cuestiones esotéricas, ¿no? ¿Por qué? Porque son raíces del misticismo mexicano, ¿no? Y eso está bien padre. Nosotros en esa mística somos herbolarios, ¿no? Herbolarios. Porque el término de brujo y de todo eso no es perteneciente, somos herbolarios. Pero no debemos creer en los esoterismos ni en esas cosas. Son supersticiones. No, eso ya es superstición, sí, claro, eso es aparte. Pero la base es
la herbolaria como tal de nuestra parte mística, ¿no? Por eso, acuérdense, hermanos, estamos viendo la antropología. No estoy metiendo ahorita nada de perspectiva religiosa. Es perspectiva antropológica, ¿no? Entonces, para que no se me vayan a confundir. Entonces, hermanos, eso es una parte importante del crecimiento del ser humano. Pero debemos de saber y de entender que nosotros tenemos parte de realidad y parte de misticismo, ¿no? A otra palabra muy bonita se le conoce como cosmogonía. La cosmogonía es justamente cómo se consolida una perspectiva de pensamiento. O la cosmovisión, cómo se ven las cosas. Esa palabra también está muy bonita. Cosmogonía o cosmovisión. Porque habla de la perspectiva de cómo veo la vida. De dónde creo que vengo, a dónde creo que tengo que ir. Eso es la cosmovisión. Pero fíjense que mezcla una palabra muy bonita, que es el cosmos. Por eso la cosmovisión es el origen de, porque en el origen, pues, está el universo, como creación universal. Por eso viene la palabra cosmovisión o cosmogonía, ¿no? Pero no la tomen como una cuestión mística, es la perspectiva de la vida, ¿no? Por ejemplo, mi cosmogonía de la vida es, pues que la vida hay que vivirla, hay que buscar la felicidad, hay que ser seres de bien, ¿no? Esa es una cosmogonía, una cosmovisión de vida, y cada uno tiene la suya, ¿no? Pero esa palabra es muy bonita, me gusta mucho. Entonces, hermanitos, pues esto es algo que les quería dejar bien en claro, ¿no? Que tenemos que ver y seguir pensando de dónde venimos, a analizarnos un poquito, y no solamente de esta parte de seres humanos, de antropológicos, sino denle una perspectiva de visión a sus vidas, hermanos, mamá, papá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así, porque se van a dar cuenta de dónde vienen, ¿no? Y que como las enfermedades hereditarias, así lo mismo. Acuérdense que la personalidad es heredada. Y hay muchas veces que a mí llegan pacientes y me dicen, es que yo no sé por qué soy tan violento. Y le digo, pues vamos a analizar de dónde vienes para entender. Y ya cuando me cuentan, pues es donde vemos en la perspectiva filogenética, papá violento, abuelo golpeador y muchas cosas. Pero de esas es entendernos, ¿no? De por qué somos así. Y eso, ¿saben dónde pueden encontrar respuestas? En su familia. Ahí van a encontrar muchas pruebas de por qué son. Y entender también, ¿no? Que es la parte del ser tolerante, ¿no? El ser tolerante con nuestra familia. ¿Y saben por qué, hermanitos? Porque ahí es donde viene la tolerancia como virtud de la perspectiva antropológica. ¿Cuántos de sus familiares, bueno, quien los tenga, profesan otra religión, ¿no? ¿O cuántos de otros familiares creen en otra cosa? Y obviamente, pues hay un choque cultural, ¿no? Porque van a decir, ay, no, pues yo creo en esto y mi familiar, mi hermano, cree en otra cosa y a mí no me gusta, a él no le gusta y empiezan a haber conflictos, problemas familiares. Entonces, es una parte muy bonita, hermanos, porque cuando ustedes sepan la cosmovisión de su familia, y no me voy lejos, por eso les digo, de su familia, y empiecen a reflexionar y a entender, ay, es que mi hermano, pues le gusta esto, a mi hermana esto, a mi hermano esto, a mi mamá esto, los van a entender más. Y van a analizar cosas más profundas que tal vez ellos no alcancen a percibir. Pero esto solamente se da entendiendo el origen,
el génesis del origen, ¿no? Entonces, es muy bonito. Yo por eso les dijera, hermanos, que vean a su alrededor, empezando por ustedes mismos y su familia, para conocerlos y para conocerse ustedes mismos, ¿no? Eso es algo muy bonito. Entonces, hermanos, vamos a otra parte. Código de ética y política. Algunos problemas éticos surgen de la sencilla razón de que los antropólogos tienen más poder que los pueblos que estudian. Se ha argumentado que la disciplina es una forma de colonialismo en los cuales los antropólogos obtienen poder a expensas de los sujetos. Según esto, los antropólogos adquieren poder explotando el conocimiento y los artefactos de los pueblos que investigan. Estos, por su parte, no obtienen nada a cambio. Y el colmo o la situación llevan a la pérdida en la transacción histórica. De hecho, la llamada escuela británica estuvo ligada explícitamente en su origen a la administración colonial. Fíjense que esto es interesante, hermanos, porque tal vez ahorita que estamos viendo todo esto, y en la parte de la antropología es no como este supuesto de que los que estudian a los pueblos o sus orígenes tienen más poder que los propios pueblos, sino es ser partícipes de ellos y vivirnos como un único, no vivirnos aparte, porque les digo, ese es un gran conflicto de la posmodernidad, de que nos volvemos seres individuales y que no aceptamos la parte de que estamos unidos a nuestras raíces, que no tenemos un conjunto, que somos sociales. Por eso es el problema, hermanos, cuando uno se siente más que el otro. Cuando vemos a alguien de algún indígena, alguien de un pueblo originario, y nos sentimos mayor que ellos, pues ahí está el problema, porque es el problema antropológico, ¿no? De decir, yo te estudio, yo soy más que tú. Y claro que no, somos parte de. Por eso les digo, acuérdense del término malinchista, ¿no? De esta perspectiva ya después vamos a analizarlo en una de psicología del consumidor. Pero fíjense que esta perspectiva malinchista es justamente negar el origen, ¿no? Negar el origen de dónde venimos, de dónde somos partícipes. De decir, ay, no, es que yo creo que tal vez por ahí un pariente muy lejano era ruso, ¿no? Y ya, caray, pues como ruso, ¿no? ¿Dónde estaba, no? O por ahí yo creo que tengo sangre alemana, ¿no? Pero es justamente, ¿por qué, hermanos? Porque no se sienten orgullosos de las raíces. Y ese es un problema de la posmodernidad. Entonces, yo por eso les digo que tenemos que ser uno mismo. Compartir la perspectiva de pensamiento con el otro, pero sentirnos uno, porque es nuestra base del origen. ¿Sale? Campo de acción. Este campo de acción, pues, es de la antropología, para que quede un poquito más claro. Es como ciencia pretende abarcar los fenómenos del ser humano como parte de una sociedad. Se ha diversificado en sus métodos y sus teorías. La diversificación obedece al interés por rendir mejor cuentas de los procesos que enfrentan la especie en diversas dimensiones. La antropología biológica o física es el campo de la antropología que se especializa en el estudio de los seres humanos desde el punto de vista evolutivo y adaptativo.
¿no? Eso nada más para que lo tengan en conocimiento de cuál es el campo de acción de esta perspectiva, ¿no? Este nada más fue un pequeño prefacio de la base antropológica, ¿no? Entonces, déjenme, voy a la otra presentación para continuar. Este solamente fue una pequeña embarradita de qué es la antropología y las cuestiones en su origen y su estudio, ¿no? Pero ahora ya nos vamos a ir como tal, más enfocado al ser humano. Entonces, de esto que estamos comentando, hermanitos, ahorita en lo que carga la presentación, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Antropología del desarrollo. Yo, hermano Rogelio. Adelante, hermano, lo escucho. Sí, mira, bueno, retomando en la pregunta que hiciste de quiénes tenían miedo de niños, bueno, yo prácticamente, yo cuando iba a la ciudad de Oaxaca, mis primos me decían, oye, no salgas, pórtate bien porque aquí penan, ¿sí? Hay fantasmas. Entonces, yo les decía a ellos, les decía, no, yo no tengo miedo, yo puedo hablar con ellos. Y yo creo que por eso se me ha dado a mí lo que le llaman el nous pneuma, ¿sí? Porque yo aquí en tu casa tengo cámaras. Gracias. Y cuando voy caminando así afuera en el estacionamiento, puedo ver a los espíritus. Entonces veo mis cámaras y ahí están, ¿sí? Los veo. Y yo a veces a mis vecinos les digo, ¿no quieren ver fantasmas? No, 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 ¿cómo crees? ¿Sí? Y los tengo grabados en mi teléfono, ¿sí? Esto es algo que pues se me puede dar a mí, ¿sí? Esto del nous pneuma, ¿sí? Lo que es el espíritu, lo inmaterial dotado de una razón, ¿sí? Lo etéreo. Sí, lo etéreo. Y esto que decías de la cosmogonía, me acordé del vitral que está allá en Toluca, donde antes estaba un mercado, está el cosmos y está el hombre, ¿sí? Y donde están las plantas y todo eso, ¿sí? De eso me acordé. Eso sería, pues, bueno, el espíritu de esta ley que se me ha dado, ¿sí? De ver con la posibilidad de que tengo ese don de ver fantasmas. Eso sería mi atribución. Así bien. Ay, hermano, qué interesante. ¿No será que quieren que pidas por ellos? Interesante. Bueno, sí, me han dicho que pida por ellos o que ponga yo una veladora para que los alumbre y puedan seguir su camino, porque los he llegado a ver en la pared de los edificios que van atravesando la calle o que va un perrito caminando en la pared. Entonces, ponerles una veladora para que encuentren la luz, para que salgan para disipar las tinieblas, ¿sí? No, tienes que mandarles decir misas. ¿Mandar qué, perdón? Misas. Misas. Sí. Por su descanso de sus almas. Sí, o sea, sí hago oración y diariamente y todo eso. El Santo Rosario, la Corona de la Misericordia por ellos. Al 100%. En general, por todos. Así es un don de Dios que te dio. Pero es para que pidas por ellos. Sí, sí lo hago, sí lo veo, lo siento. Siento esa capacidad de alcanzar ese conocimiento universal, ¿sí? O sea, esa esencia, ese valor de tener este fundamento, de ser algo que puedo experimentar, porque hay veces que llego a ver a los fantasmas chocareros, que a veces se mueve un coche y lo tengo grabado y todo eso, ¿sí? Pero mucha gente no puede percibir esas cosas. También invocas a Miguel Arcángel para ver si es de Dios o no. Sí, a Miguel Arcángel, a todos los ángeles y arcángeles. Ok, hermano, pues desde mi perspectiva, muy interesante. Ya después, en algún momento, pero me imagino que son, como te había comentado, de la forma etérea, ¿no? Que pueden ser como si fuera bruma,
¿no? No sé. Hay muchas perspectivas teóricas. De hecho, si te interesa, hermano, te recomiendo un libro que se llama La teoría de la relatividad y la física cuántica, donde justamente se propone ya la cuarta dimensión como estructura etérea, ¿no? Que es donde justamente la energía pues ya puede transitar o atravesar la propia materia, ¿no? Sí, correcto. Pero para mí, te digo con sinceridad, me es muy interesante lo que me estás comentando, porque ya podemos hablar de la perspectiva de la física cuántica en la cuarta dimensión, de donde es el éter, ¿no? La materia, entonces, pues, Lo etéreo. así es. Entonces, hay dos perspectivas, ¿no? Ahorita, la perspectiva mística religiosa, la perspectiva de la propia estructuración de la materia, y pues nosotros somos eso, ¿no? Entonces, eh, interesante, y cuando le propones a los vecinos de ver fantasmas, ¿no? Pero es... Pues si gustas, te puedo mandar a tu chat privado sí, algunas grabaciones sí, bueno, con mucho gusto, de y fantasmas, digo, ahí se ven. ya, te digo que en algún momento, si a alguien de los hermanos le interesa, también podemos hablar de la mística en la fundamentación psicológica o de la física cuántica, que justamente es la perspectiva de la cuarta dimensión, pero sí creo que ya son temas bastante específicos, muy complejos, pero si alguno podemos hacer un pequeño conversatorio con nada más las personas que les interesen, pero creo que también como parte del desarrollo en la perspectiva del pensamiento es bastante válido. Por eso, hermanito, yo no, claro que con mucho gusto, porque sí es una perspectiva que la podemos abordar desde un pensamiento cientificista, que es, como te comentaba este libro, si lo puedes conseguir, creo que Sí, claro. se llama La teoría de la relatividad y la física cuántica, ¿no? Justamente es de Albert Einstein. Entonces, te puede abrir el campo de visión, de esta cosmovisión, de lo que tú estás pasando, ¿no? Entonces, te puede abrir mucho campo, ¿no? Pero qué interesante, hermano, muy interesante este tema Sí, que porque planteas. dentro de esa física cuántica, bueno, otra cosa que yo he llegado a, pues, a percibir o a manejar es la telequinesia, el Ok. péndulo, ¿sí? Ah, ok, Ya, que tienes que, energético, ¿no? Uh-huh. sí, pero Sí, no es desde un energía. punto de vista esotérico, ¿sí? Sí, O sea, no, es que hay no. esotérico con X y esotérico con S. Así es. Sí. Entonces, hay dos formas de esotérico dentro de la misma metafísica. Uh-huh. Entonces, esto es un fundamento que se usa en ambos sentidos, que también se usa dentro de la filosofía. Y aquí Así dentro es. de la filosofía, bueno, hay 4 palabras filosóficas que una de ellas es osar, querer, saber y callar. Entonces, la primera que usé ahorita en tu plática fue la de osar. O sea, no me puedo quedar callado, ¿no? Tengo que osar, tengo que actuar. En los exorcismos, la metafísica está mal, no debe ser ni eso, ni control mental, ni ética trascendental, todo eso vudú, todo eso es malo, todo eso es malo. En los exorcismos eso lo quita, eso de metafísica no es bueno. No, yo lo sé que no es bueno, ni se acepta, ni además en la Biblia, en Deuteronomios está prohibido manejar todo lo que es la brujería, herejes, hechicerías y todas esas cosas, ¿sí? También en Deuteronomios está prohibido tener tatuajes, ¿no? Porque somos el templo de Dios, ¿sí? O sea, sí tengo esas experiencias y no aplico nada de eso. Uh-huh. Sí, como les comento, bueno, con lo que menciona el hermanito que nos está compartiendo, y muchas gracias por compartiéndolo, digo, tenemos que ver el tipo de pensamiento, ¿no? Que cada uno de ustedes tiene,
y respetarlo siempre, ¿no? Por eso les comentaba que ciertas perspectivas o como la inquietud del hermano, pues sí sería cuestión de comentarlo con quien esté interesado. Se hacen conversatorios pequeños y quien no, también, ¿no? Para hacer no descartar a nadie en su forma de pensar y también respetar a los que están un poquito más arraigados a otras perspectivas, ¿no? Pero como les comentaba, sí es un tema bastante complejo, pero acuérdense que ahorita lo que estamos viendo es justamente esa antropología desde la parte mística. Y como bien mencionó el hermanito que está en lo correcto, hay diferentes dos términos de esoterismo. Hay uno, como les decía, el esoterismo de magia, hechicería, todo eso, y otro tipo de esoterismo, que es la perspectiva física, ¿no? Las leyes físicas, y obviamente la palabra metafísica es más allá de la física, lo que no puede explicar la propia ciencia, ¿no? Pero qué padre, por eso les decía, hermanitos, ustedes comenten sus inquietudes y todo, con mucho gusto los escuchamos, y ya cuando alguien tenga alguna inquietud en específico o quiera profundizar un poquito más, con mucho gusto, yo estoy abierto a quien tenga alguna duda en específico, ya sea de donde entre mi saber, mi conocimiento. Con gusto hacemos pequeños conversatorios, ¿no? Entre los que tengan alguna duda y todo, y lo platicamos para no generar disturbio con los otros hermanos, ¿no? Pero está el espacio abierto, abiertísimo, conmigo lo tienen, en cualquier tema del humano, en cualquier tema, ¿no? Entonces, pero ya cuando quieran algún tema como el hermanito, pues lo comentaremos en un conversatorio para no generar disturbio con los demás hermanitos que tienen alguna idea diferente, ¿no? Pero son escuchados y respetados siempre. Salen mis hermanitos, pero muy interesante, hermano. Entonces, continuamos, hermanitos, ya para finalizar. Solo quiero preguntarte algo. Dígame, hermanita. Nada más. En cuanto a los sueños, ¿esto también es producto del pasado? O bueno, como esto del antropológico. Ay, qué interesante pregunta. Qué interesante. Y fíjese que esa sí se la voy a responder completamente desde mi área. Los sueños, hermana, son la articulación de la depuración de la memoria. O sea, usted puede soñar 3 cosas principalmente. Cosas que le dan miedo, sus deseos, o sueños psicóticos o sueños raros. Y sí trabajo yo en el psicoanálisis, sí trabajo con el análisis de los sueños. Los sueños se analizan desde la perspectiva de qué es lo que soñó. Si soñó algún sueño que le están persiguiendo, alguna cuestión de miedo, de terror, de angustia, se analiza. Pero esa pregunta que usted me comentó, si es desde la parte antropológica, sí le tendría que responder que sí, hermana, porque hay sueños que son sueños transferidos de generaciones. Me ha tocado pacientes, hermana, que la hija sueña lo mismo que la mamá sueña, y que la mamá soñaba de su abuela, y se le llaman sueños transferenciales. Hay otra cosa bien interesante, hermana. Por ejemplo, si usted está en su casa, ¿no? Y llega alguien y le dice, oye, ¿qué crees, Lulu? Te voy a platicar que soñé bien raro, ¿no? Soñé que estaba en una trajinera de Xochimilco y que unos mariachis nos empezaban a golpear, ¿no? Entonces, usted dice, ay, qué sueño tan raro. Entonces, usted se va a dormir y sueña lo mismo. Pero eso fue porque escuchó el sueño de la otra persona. Ese es un sueño transferencial. Pero hay sueños que no se cuentan y se han soñado, y ahí le voy un ejemplo, que yo le dijera, ¿no? Oye, ¿qué crees, hermanita? Yo soñé que estaba en una banca del centro de Coyoacán sentado, enfrente estaba el kiosco, pasó una persona con una camisa roja. Y usted me dice, yo también he soñado lo mismo.
y pasaba con una camisa roja y tenía un gorrito. Ah, sí, también tenía un gorrito. Esos se le conocen como sueños de memoria. ¿Por qué? Porque esos sí vienen de bases antropológicas, o sea, heredados. Por eso se habla de una memoria genética. Y los sueños son muy interesantes. Acuérdese que esto que le estoy diciendo, no le estoy hablando de los libros que venden, de que se me cae la muela y me soy rico. No, esto es fundamento científico. Los sueños tienen que ver con varias cuestiones del cerebro. Y bueno, nada más una pregunta. Es que si tú ya te duermes, ¿no? Y pasa un año o lo que sea, y estás viviendo lo mismo que soñaste, ¿eso también es antropológico? Eso es bien, otra pregunta interesante, hermanita. Eso se le conoce, y tal vez el término lo han escuchado muchos, como déjà vu. Y el déjà vu, no crea que es una cuestión esotérica, no, eso lo ocupamos los psicólogos y los psiquiatras, porque el déjà vu es una proyección de un sueño en la realidad. Cuando dice, esto ya lo viví, así que dice, no, esto lo estoy viviendo, ¿qué está pasando? Hasta se siente como extraña, ¿no? Como rara, así como, ¿qué onda, no? Porque dice, es que yo ya viví, y hasta puede decir, ahorita te vas a caer y se cae. Entonces, digo, en la perspectiva y muy respetable quien lo crea, pues son premoniciones. Pero ¿qué cree? En la psicología, hermana, en la psicología y en la psiquiatría, sí tenemos algo que se llaman sueños premonitorios. Sí existe en nuestro estudio científico. Eso se le conoce como profecías autocumplidas. ¿Qué es esto? Si usted dice, yo voy a salir mañana y mañana a las 3 de la tarde va a llover y sale el día de mañana y llueve, ¿qué va a decir? Yo lo es premonitorio, yo dije que va a salir sol. Eso se le conocen como profecías autocumplidas. O sea, usted está diciendo algo que se cumple, o sea, pero es por cuestión del azar. O sea, le tocó que lloviera y pues llovió y ahí está. Pero si dice, ay, no, es como si digo, ahorita tiembla y tiembla, ay, el hermano es místico. Pues no, solamente fue cuestión del azar. Como el Pero 19 de septiembre, ¿no? Que sí, tembló el mismo después de 30 ándele, años, ¿eso qué onda? Y eso casi, es lo que le digo. Ajá. Son cuestiones que encajan por azar, por azar. Entonces, son cuestiones que sí se les conoce, hay sueños premonitorios, pero es por una parte que usted lo sueña y hay veces que tal vez alguno de los hermanos han soñado algo que realmente los desestabiliza, que dicen, yo soñé que algo me iba a pasar y mejor no salgo. ¿Por qué? Porque los sueños tienen un contexto en el pensamiento. Entonces, los sueños sí son bastante fuertes. Pero eso que le digo, sí, bueno, respondiendo a su pregunta, hermana, es si hay sueños de memoria histórica, ¿no? O sueños de perspectivas diferentes, sueños premonitorios, pero les repito, no estoy hablando de cuestiones esotéricas ni místicas. no, Sí porque, existen. bueno, eso a mí me pasa y luego no me pasa muy seguido, sí, y cuando me doy cuenta hasta estoy vestida como me soñé, pero, y digo, ay, no puede ser, y levanto la mano y dije, bueno, es que así me vi, y antes me asustaba, ahora ya nada más me río y digo, Dios, mejor no me pongas a hacer eso porque me asusto más. Bueno, gracias, Si me perdón. permite, hermanito, mire, a mí me han enseñado que hay 3 tipos de sueños. El sueño donde nos realizamos, que son sueños de nosotros, hay sueños de Dios y hay sueños del malo. El malo te le pone a uno inquieto. Los de Dios son muy buenos, inclusive hasta nos habla Dios, y muchas veces son proféticos. Y otros los sueños de nosotros, que nos realizamos a veces cosas que queremos hacer en la vida y no lo podemos, y lo realizamos en un sueño. Eso es lo que yo he aprendido en la renovación carismática. Ok. Ah, sí, hermanita, sí, con toda verdad, sí, para ustedes eso, claro que sí, hermana, puede ser posible también, ¿no? Dentro de esas perspectivas de sueños, ¿no? Acuérdense que los sueños son, ¿eh? Los sueños son. Pero justamente en los sueños hay muchas cosas que analizar,
Entonces, los miedos, siempre los miedos se van, en los sueños se van a hacer algo que nos da miedo en la vida. Por ejemplo, si uno es religioso, pues va a soñar con el diablo y va a decir, ah, es que el diablo, pero no, el diablo se articula en la maldad o en algo que nos da miedo. No siempre enfocarlos al análisis así, ¿no? O cosas que nos dan temor. Si a alguien, no sé, les da miedo a las abejas, pues sueña que lo persiguen abejas, ¿no? Porque así son. Pero hermanita Lulu, no se me espante, no es nada de extranormal, son déjà vus, son sueños premonitorios que están justamente, y se los digo hermanitos porque yo estoy especializado también en trastornos del sueño. Yo trabajé un año ahí en Hospital General y estuve en la clínica del sueño. Entonces, sí tengo especialidad en la Sociedad Mexicana del Sueño. Entonces, también me enfoco a perspectivas de trastornos del sueño. Entonces, por eso le digo, no se me espante, es completamente normal. Pero si tiene algunas más inquietudes del sueño, con mucho gusto se las resuelvo para quitarle algún temor o algún miedo, ¿no? Entonces, Rogelio, dígame. fíjate que el otro día me comentaba mi esposa Sí. que soñó con mi papá de una plática muy actual, y mi papá ya tiene más de 15 años que murió. ¿Cómo podemos interpretar ese sueño? Fíjese que eso, hermano, es bien, bien interesante, pero sí le tengo una respuesta. Lo que llega a pasar, hermanos, es, tenemos que ver cómo vivió el duelo, cómo pasó el duelo ella, ¿no? Porque me dice que su hermana fue la que Mi soñó eso. esposa. Su esposa. Mi esposa, porque convivía mucho con mi papá. Ah, ok. Entonces, tenemos que ver primero cómo fue el duelo de su esposa. ¿Cómo llevó ese duelo? Si ese duelo fue bastante trágico, traumático, sufrió mucho, cayó en depresión, Soy yo, tu esposa. o realmente no, ¿cómo le diré? Fue muy negativa al decir, ay, no, es que cómo está muerto y no quisiera que se haya muerto. Ese dolor y esas emociones se quedan en el inconsciente. Entonces, al querer buscar ella, tal vez, una respuesta, ¿sabe dónde la encuentra? En los sueños. Porque esa respuesta o esa inquietud, esa angustia que tiene en la realidad, hay muchas personas que, por ejemplo, en la cuestión tanatológica estoy hablando, cuestión tanatológica, pierden un ser querido y no se pudieron despedir de ellos. Imagínense cuánta angustia tiene eso. Entonces, en los sueños se busca una respuesta y obviamente se puede soñar con esa persona que le está hablando o que le dice algo que nada más alguien sabía, quién sabe, depende mucho esa perspectiva, pero muchas veces en los sueños se articula la búsqueda de la respuesta. Hay personas que no dejan ir a los seres queridos y les duele mucho la pérdida. Entonces, para confortarse ellos en los sueños, se articula eso. Sueñan con esa persona, con papá, mamá, algún hermano fallecido, algún hijo, y se comunican a través de ello. Pero es una perspectiva del cerebro, que es tan fuerte el dolor que necesitan articularlo en los sueños. Por eso le decía que en los sueños lo que nos da miedo, lo que nos angustia, lo que nos da felicidad, o cuestiones raras, sueños raros. Pero esa pregunta le diría, ¿cómo vivió el duelo su esposa? ¿Qué tanto lo ha dejado ir y qué tanto no lo ha dejado ir? Por eso puede en sus sueños platicar con él o verse con él o quién sabe qué pueda soñar, pero es lo que le está diciendo eso es que hay una aprensión con ese ser querido, en ese caso, ¿no? Pero sí habría también ver qué palabras se articulan en el sueño, ¿no? Porque muchas dicen, ay, es que soñé a papá y mi papá en el sueño me decía que lo dejara en paz, que está bien,
Y obviamente eso da paz, ¿no? Da tranquilidad. Pero en el sueño también puedes decir, ay, no, es que yo soñé a mi papá y estaba mal y enfermo y todo. Eso nos habla que hay mucho dolor. Hay muchas emociones que no han sanado, que no han sanado. Y eso sirve para ver en una perspectiva tanatológica, trabajar esa pérdida de ese ser querido para que pueda ir disminuyendo, ¿no? Pero pueden haber muchos factores, ¿no? Pero sí, nada más habría que ver cómo está emocionalmente su esposo en esa pérdida. Ok, gracias, Rogelio. Sí, hermanito, usted, muchas gracias por participar, comentarnos con mucho gusto. Ok, hermanitos, entonces, pues vamos ya a terminar. Esto ya me quedan muy poquitas diapositivas de esto y acabamos. Pero, ¿qué creen, hermanos? Les voy a decir algo. Yo prefiero, hermanos, escucharlos que nada más platicarles. A mí me sirve más que ustedes me participen y me cuenten esto, porque es algo bien bonito escucharlos, su voz, que me cuenten sus anécdotas, todo eso, porque tal vez yo les esté leyendo y se me duerman, pero cuando me platican es muy bonito, entonces qué grato escucharles todo lo que me comentan. Entonces, hermanitos, pues miren, lo último es desde la perspectiva que trabajamos del ser humano, de la sociedad, hermanitos, les voy a decir cómo es la perspectiva del desarrollo humano en la modernidad. En la modernidad, o sea, cómo la perspectiva del ser humano ha estado ahorita en la modernidad, ¿sale? Entonces, hermanitos, el primero es el proceso histórico de transición hacia una economía moderna y el aumento de la calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues en pocos términos, el consumismo. En pocos términos, cómo los seres humanos nos hemos cosificado en cosas. En el teléfono, en una computadora, en un carro, en una propiedad. Ese término se le conoce como cosificación del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el ser humano pierde la calidad de humano y nos convertimos en otras cosas. Hermanitos, también tengan cuidado, mis hermanitos que trabajen mucho, porque también se hacen robots en el trabajo. Se me hacen como robots y eso es perder el ser humano. Porque entonces nos cosificamos en cosas. Como les decía, cuando ustedes desean algo y ya no disfrutan lo que tienen, está mal. Porque ahora todo lo van a enfocar a tengo que trabajar y tengo que trabajar y tengo que trabajar para conseguir eso, pero yo ya me olvidé de mí, ya me olvidé de mi familia, ya me olvidé de todo. Yo solamente voy a trabajar para conseguir algo. Y si no lo consigo, no voy a ser feliz. Entonces, por eso les hablo. La transición hacia una economía moderna. ¿Qué es esto? Tengan mucho cuidado con el convertirse en seres de cosas. Yo no les digo que esté mal, hermanitos, solamente que no sea toda su vida enfocado a ello, ¿no? Para no volvernos en una perspectiva de economía moderna. Nosotros tenemos que tener, aquí lo pongo, el aumento de la calidad de vida. ¿Qué es esta calidad de vida, hermanos? La salud mental, la familia, la sociedad, la espiritualidad, ¿no? Porque si nada más nos centramos en lo económico, hermanos, no va a aumentar la calidad de vida. Y se los digo desde la perspectiva, muchos me pueden decir, sí, hermano, pero entre más dinero yo tenga, más estoy mejor. Sí, pero ¿qué creen? Van a sacrificar muchas cosas por una economía.
¿no? Yo no les digo que no la mejoren, sí, sí se puede mejorar, pero con una perspectiva neutral, tranquila, no de personas que me trabajan día y noche, ya nada más llegan a dormir y a cenar y ya. ¿Por qué, hermanos? Porque se pierde el contacto con la familia, con los amigos. Por eso les digo, hasta en las cuestiones espirituales, ¿no? Ya no tienen tiempo de ir, pues, a las formaciones, a la iglesia, algo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque de nuestra perspectiva antigua antropológica, ahorita está centrada en la transición a una economía. Dinero, 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 y no existe nada más. Pero la calidad de vida, ¿dónde queda? ¿No? Por eso calidad de vida no nada significa economía, hermanitos, ¿eh? No, acuérdense, es salud física, salud mental, social, espiritual y los que más quieran. No nada más hablamos de dinero. Entonces, hermanos, aquí viene el economismo, el eurocentrismo y el progreso. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo centrado en la perspectiva material y económica. Términos asociados a la definición de desarrollo en el mundo contemporáneo. ¿Qué es esto? Identificar el desarrollo con el crecimiento económico y la economía del mercado. O sea, no importa otra cosa que la economía, ¿no? Y les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de sus jefes, hermanos, cuando ustedes se enferman, el jefe se preocupa por ustedes? O el jefe dice, estás enferma, tú ven a trabajar. A mí no me interesa, yo quiero más dinero. ¿Y la vida? ¿Y la humanidad dónde queda? ¿No? Diferente que le diga, no, te pago el día, reponte. Ya cuando estés mejor, vienes. No, pues uno tiene que estar formado en el seguro, a que le den su incapacidad, ¿no? Para que le puedan pagar, mil cosas. Pero ya vieron que se pierde la humanidad, que nada más nos ven como máquinas. Y eso es algo que le digo, tengan cuidado, hermanitos. Hay muchos trabajos que son muy negativos y en vez de hacer un bien, hacen un mal. No, tengan mucho cuidado con eso, porque hay muchos trabajos que enferman mucho. Entonces, el modelo occidental de la sociedad que mide el progreso de los demás pueblos de todo el planeta. Desaparición de la diversidad cultural, el discurso del desarrollo se produce al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es esto? Bueno, hay un modelo en Occidente de la sociedad que mide el desarrollo del ser humano, cómo está el ser antropológico hoy en día, que es un ser humano que se la vive generando recursos económicos. Ya se perdió la perspectiva espiritual, la perspectiva antropológica, la perspectiva hasta mística ya se perdió. Ya es cómo generar dinero, cómo lucrar con el ser humano. Entonces, de hecho, justamente el término marxista, hermanos, es el proletariado son las personas que no tienen medios de producción y que venden su fuerza de trabajo a los que sí tienen medios de producción, pues es lo único que tienen. ¿Qué quiere decir eso, hermanitos? Que los que no tenemos grandes fábricas ni nada, lo único que tenemos es vender nuestra fuerza, nuestras manos, nuestro pensamiento. Porque no somos grandes hacendados ni grandes empresarios. Entonces lo único que tenemos son nuestras manos. Vender nuestra fuerza de trabajo. Pero en eso, hermanitos, pues nos podemos perder porque pues ya nos volvemos seres pues enfocados al dinero. Claro que lo necesitamos para vivir, sino que comemos, pero debe de haber un equilibrio, nada más, hermanitos. Hay personas que les gusta mucho el trabajo y eso ya se puede catalogar como una obsesión, ¿no? Entonces, pues por ahí nada más chéquense cómo están en esa perspectiva.
Mi mamá decía que el dinero es un mal necesario, pero no tanto porque te vuelve loco. Ah, mire qué bonita frase. Y qué miedo, ¿no? Porque sí puede llegar a la locura, ¿no? A la obsesión, ¿no? De quiero más y quiero más y quiero más y ya no se llena con nada, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Pues justamente podemos usar ese término de su mamá para explicar la formación de esto de la crisis antropológica, ¿no? Entonces, hermanitos, en general, países de tercer mundo en decadencia, caen los precios de sus materias primas en los mercados internacionales, hay deudas externas, migrantes rurales, empobrecidos, imágenes de hambrunas, crisis del modelo occidental civilizado. ¿Qué quiere decir esto, hermanitos? En pocas palabras, nuestra perspectiva antropológica va en deceso. No estamos avanzando como seres humanos, nos estamos deteniendo por muchas cuestiones. Una de ellas es la decadencia de los modelos de cada país que pues llevan a nuestros hermanos pues en decadencia, ¿no? Imagínense, no sé si alguien ha visto las noticias que está pasando en Afganistán, que los talibanes tomaron el control, un régimen completamente de horror, ¿no? Donde las mujeres han sido privadas de todo derecho humano, porque ellos son machistas y misóginos, locos, en pocas palabras, terroristas. Entonces, imagínense, hermanos, en pleno siglo XXI, los talibanes tomaron el control de un pueblo y lo están mancillando. Entonces, es el decremento de la sociedad. Por una idea, imagínense, las ideas que ellos tienen radicales en contra de las mujeres. Es la locura. Entonces, esperemos, apenas hace algunos días la ONU entró en sesión extraordinaria para ver qué va a pasar con Afganistán. Porque, pues no se debe de permitir eso, ¿no, hermanos? Pero eso es justamente lo que nosotros tenemos que ver. Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué una idea, por qué un pensamiento nos vuelve mal? ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Cómo un pensamiento destruye la vida? La misantropía que les hablaba. ¿Cómo este grupo sectario de talibanes odia a las mujeres? No las quieren. Si como derecho humano son nuestras semejantes, merecen respeto. Y todas las mujeres afganas pues están intentando escapar porque saben que van a morir en manos de los talibanes, ¿no? Entonces, hermanos, eso es lo que les comentaba. Tenemos que tener cuidado también con nuestras posturas del pensamiento, nuestra cosmovisión. Por eso, no es la religión de la palabra religare, armonizar diferencias. La religión es religar, armonizar, no destruir, no odiar. Entonces, cuando haya esta perspectiva de no religar, pues mejor nos vamos, mejor me retiro de ahí. Pero es tener cuidado con eso, mucho cuidado con qué ideas nos metemos a nuestra cabeza y las hacemos válidas. Pero cuando haya una idea de misantropía, pues hay que tener mucho cuidado. De odio, de todo eso, hay que alejarnos de esos discursos de odio. Sino hay que irnos al discurso de la paz, de armonizar, de ver qué está pasando, ¿no? Pero esa gente trae ideas radicales de odio, de destrucción, y pues tiene que
tiene que parar eso, pero es justamente una crisis antropológica del ser humano. Eso que está pasando en Afganistán es una crisis antropológica. Y tenemos que ver por qué. Y les digo, en siglo XXI, hermanos, no estamos en la época medieval. Y vean cómo estas personas irrumpieron y están matando, haciendo un montón de cosas muy negativas, por una ideología de pensamiento, por una ideología de pensamiento que tienen. Que está mal, claro que está mal, pero háganlos cambiar, no se puede. Ellos van a morir por su ideal. Ellos van a morir por su ideal. Y eso hay que tener cuidado como seres humanos, porque nosotros somos muy vulnerables a ideas y a pensamientos. Hay que tener tolerancia. Y hay que decir, bueno, te escucho, pero no comparto eso, ¿no? Y decir, pues bueno. Y es difícil, pero tenemos que llevar un discurso de paz, ¿no? Y de tolerancia. Yo no les digo, hermanos, yo estoy en contra del proselitismo religioso, ¿eh? Eso sí, o sea, a mí no me gusta la gente que está toque y toque y te quiere hacer cambiar de opinión, porque cuando hacen eso es no respetar lo que cree la otra persona. Y nosotros tenemos que ser bien respetuosos, hasta con lo que creemos nosotros mismos, ¿eh? No les hablo ni de religión. Si nosotros decimos, es que eso es blanco y el otro hermano dice, no es rojo, pues ahí empieza una discusión, ¿no? Entonces, pues es tener más paz, o sea, no tratar de meternos en cuestiones de querer cambiar al mundo. Por eso les decía, es cambiar nosotros mismos. ¿Y cómo es empezar a cambiar nosotros mismos? Ser tolerantes, ser respetuosos, ser amorosos, ¿no? Eso es un buen cambio. Y no vamos a cambiar el mundo, hermanos, no lo vamos a cambiar. Eso es claro. Pero sí podemos cambiar nuestro entorno, hacer nuestra familia más feliz, más unida. Eso sí. Dígame, hermana. Para mí la religión, fíjate, lo único que me da es paz y un poco de conciencia. Todo lo demás es o sea, yo lo tengo que construir. O sea, a mí eso me da más conciencia de mis actos y poder yo ayudarme, primero yo sentirme bien y después poder ayudar a los demás sin sentir su preocupación y su carga, sino pues nada más estoy ahí, como tú lo que dijiste, si me necesitan, aquí estoy. Pues yo así me pongo en la vida y me va mejor, porque cuando quiero arreglar algo, ay Dios, saco más. Quien da paz, saca más. Nada más. Bueno, sí, mire, qué bonita filosofía de vida tiene usted. Y esa es suya, ¿eh? Esa es suya, esa filosofía de vida es de Lulu. Sí. Quien la quiera adoptar y le guste, adelante, ¿no? Pero es su cosmovisión de la vida. Y es muy bonito. Por eso le digo que es, quien quiera cambiar al mundo, hermanos, también lo respeto mucho, adelante, inténtenlo. Pero yo les diría primero, hay que sembrar para cosechar, poco a poquito. Y primero es cambiar ustedes. Y créanme que van y cambiando uno, empieza a hacer luz en oscuridad, ¿no? Eso se le conoce como la ley de los fractales. Cuando empieza a cambiar uno, empieza a armonizar, ¿no? Armonizar y a cambiar y se vuelven los ambientes de paz y de muchas cosas. Y aunque no se logre la paz, pero no la guerra, ¿no? De menos me caes mal, pero buenas tardes, ¿no? Y ya. Sí, ¿no? Porque también se vale, hermanos. Yo no le estoy diciendo, no hay que ser hipócritas tampoco. Pero si alguien te cae mal, me caes mal, pero buenos días, ¿no? Que te vaya bien, se acabó. No le voy a decir, buenos días, ojalá que te corran el trabajo, porque me caes mal, ¿no? No es ir deseando el mal, solamente, sí, me caes mal, pero buenos días, buenas tardes. Y se acabó, ¿no? Si no hay paz, pues no generar guerra tampoco, ¿no?
ser bien neutrales, hermanos. Entonces, ya para acabar, hermanitos, nos vamos a sacar aquí, que es la cultura y el desarrollo. ¿Qué es esto, hermanos? La entrada de la era de la globalización no va enmarcada por la homogenización cultural, sino por una reculturación del planeta. Miren qué bonita palabra. ¿Qué es, hermanos? Dejen acabar. Ejemplo, desarrollo cultural para la ONU es dimensión de cultura de desarrollo. Para la UNESCO. O sea, desarrollo cultural es para la ONU y dimensión cultural de desarrollo es para la UNESCO. Adecuación cultural, proyectos culturalmente compartibles que tienen en cuenta los patrones culturales, que es el etnodesarrollo de las etnias originales, el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro. Aquí lo que nos está diciendo, hermanos, es que el etnodesarrollo, o sea, nuestras raíces antropológicas, nuestras raíces como tal, los purépechas, los chamulas, los huicholes, todos estas, tienen que tener la capacidad social de su pueblo para construir su futuro. Es lo que se propone por la ONU o la UNESCO, el desarrollo cultural, para hacer una reculturación. ¿Qué es esto? Volver a empaparnos de nuestra cultura, de que somos, de nuestras raíces, para no olvidar de dónde venimos. Necesitamos eso, hermano, reculturizarnos, volver a agarrar nuestros orígenes y decir, de aquí vengo, de aquí vengo. No olvidar esa parte mística de nuestros ancestros, la parte de los mitemas, de esas historias que me contaron algunos, porque somos hechos de historia y también tenemos otras perspectivas, ¿no? Lo que ustedes creen, lo que han estudiado, lo que ustedes quieren creer, lo que creen que está bien para ustedes, como esa cosmovisión, esa cosmogonía individual de cada uno, hermanos. Pero acuérdense que esto lo está proponiendo porque la globalización y la antropología moderna solamente va hacia la perspectiva económica. No le interesa la cultura, no le interesa el etnodesarrollo, no le interesa la espiritualidad, no le interesa las bases antropológicas que antes teníamos hace muchos años. Porque hace muchos años, como les comentaba, de forma antropológica, éramos místicos. Más el espíritu, el contacto con la Pachamama, ¿no? Esa palabra muy bonita, ¿no? La Pachamama, la madre tierra, el contacto con la naturaleza. Ahorita es destrucción y destrucción y destrucción y destrucción para más dinero, más dinero, más dinero. Entonces, hermanos, esto es una propuesta bien bonita, por eso se las quería enseñar, de volver a la reculturización de dónde venimos, el desarrollo cultural. No olvidar eso, porque es, yo vengo de aquí y voy hacia allá. Y eso que es entender nuestra propia cultura. Imagínense, entender otras culturas está bastante complejo, ¿no? Por eso muchos extranjeros no entienden esta parte de cultura de, por ejemplo, el Día de Muertos, ¿no? Que se les hace así como locos, ¿no? Oye, ¿cómo está esa parte de las calaveras, la muerte? Cómo comen en los panteones, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Pero es una parte de nuestra cultura. Y no es destruirla, sino es decir, es nuestra y hacernos partícipes como orígenes antropológicos del ser humano, ¿no? Entonces, en esta formación, hermanos, me dirigí hacia la parte del origen del desarrollo humano en la conciencia con base en los fundamentos místicos y espirituales del ser humano. ¿Sale? Y cómo ahorita en la modernidad está ahondado de postura mercantil, de consumismo, y que se ha olvidado lo que fueron nuestros orígenes,
y justamente estas propuestas muy bonitas de cultura y desarrollo de la ONU o la UNESCO de volver a reculturación, ¿no? Entonces, hermanitos, pues esta es la formación del día de hoy. Y pues nos vamos ya para terminar con alguna duda o alguna pregunta, algún aporte, para pues terminar ya con nuestra formación, hermanos. Quien quiera hablar, con todo gusto, adelante. No hay dudas, creo, hermanito. Pues muchas gracias, hermano Rogelio, por tu participación y tus aportaciones que nos brindas. Te agradecemos infinitamente para que nos sigas apoyando. Muchas gracias. Pilita, hay avisos, ¿verdad? Va. Ahí voy, ahí voy. Hola, paz y bien a todas y a todos. Déjenme, me pongo Paz y bien. está en la parroquia. Paz y bien a todos, hermanos. Quiero invitarlos a participar, motivarlos más bien, en la venta de chiles en nogada que vamos a tener como fraternidad para solventar los gastos de la fiesta de nuestro santo patrón, San Francisco de Asís. Entonces, estamos muy animados porque va a ser como un regreso ya más de fraternidad a la acción. Y sé, todos tenemos de cierto que con su apoyo vamos a lograr vender chiles en nogada para solventar estos gastos. Miren, les muestro, aquí está brevemente. Ya nos entregaron los boletos. Cada chile va a costar 200 pesos y no nada más es el chile, evidentemente, es un arrocito delicioso, va a ser también un refresquito de lata, va a ser un panecito y evidentemente pues el chile en nogada delicioso, que si alguno de ustedes recordarán, pues es con la receta que nos dejó Fray Alexis, entonces están, porque son poblanos. Entonces, los invitamos a que nos apoyen a vender los chiles. Estos chiles los vamos a estar, bueno, los Tu micrófono, Pili. En nuestros horarios de servicio. Esto es los domingos de 8 a 11. Entonces, si gustan venir a apoyarnos a vender los boletos, a promover los boletos con sus vecinos, con sus amigos, lo que sea, también se van a poder hacer compras vía en línea, pues, por decirlo de alguna manera. Si alguien dice, bueno, no, es que yo sí. Tu micrófono, Pili. No puedo ir a comprarlos, bueno, no se preocupen, se les pasa un número de referencia para que se haga el depósito y se les entrega un boleto virtual para que el día 12 de septiembre vengan a recoger su boleto. La fecha límite para la compra de boletos es el 8 de septiembre, apúntenlo ahí muy bien. 8 de septiembre es la fecha límite para comprar boletos. Y la entrega será el 12 de septiembre, que es domingo en ambos casos. Cualquier duda que tengan pueden marcarme, por favor, o mandarme un mensajito, ya saben, aquí estoy. Los boletos, conforme los vayamos necesitando, pues van a estar aquí en la parroquia. Si alguien necesita, pues bueno, nos avisa y con todo gusto se los damos, ¿vale? Y ya. Gracias, Pilita. Gracias. Pues ya escucharon, hermanos, esperamos contar con su apoyo también para la mano de obra. Yo creo que dentro de 8 días les estaremos diciendo cómo nos vamos a coordinar. No, dentro de 15, porque es el 12, para que no se les olvide, pero vayan agendando ese día. Probablemente pues sábado, que nos apoyen para picar la fruta y todo lo que se va a hacer. Pero ya les vamos a comentar, les vamos a ir comentando para que lo tengan presente, ¿vale? Y pues si no hay
otro comentario de parte de ustedes, damos por terminada con las oraciones finales. Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, concédenos que por ti mismo, nosotros miserables, hagamos lo que sabemos que quieres y queramos siempre lo que te agrada, a fin de que interiormente, purgados, iluminados interiormente y encendidos por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y llegar por su sola gracia a ti, Altísimo, que en perfecta Trinidad y en simple unidad vives y reinas y estás revestido de gloria, Dios omnipotente por todos los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos, benigno Dios, fuente de paz e impulsor de la caridad. Concede a tus siervos conformarnos a tu voluntad y superar toda tentación que pueda perturbar nuestra paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Amén. Nos mire benignamente y nos dé su paz. Amén. El Señor nos bendiga, hermano, hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz. Muchas gracias. Paz y bien, gracias, hermanito. Paz y bien. Buenas noches. Así bien, hermanito. Paz y bien. bien. Bye.